Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo tutorial sobre qué es lo que hay que hacer ante un error en SLD. Les voy a explicar 4 sencillos pasos para solventar cualquier tipo de incidencia. El primer paso será comprobar en un listado que Tesorería ha publicado en su página web, en el que aparecen todos los errores, cuál es la causa y cuál es la solución. En ese caso, pues habría que ver cuál es el número del error y comprobar cuál es el problema y cuál es la solución que plantea ese listado que ahora veremos. El segundo paso es confirmar los datos que se han enviado en el fichero que ha generado el programa de nóminas. El tercer paso es comprobar qué información existe en el fichero general de afiliación. Y por último, remitir nuevamente la liquidación para solventar la incidencia. Bien, el primer paso es comprobar en el listado que publica Tesorería en la página web cuál es el motivo del error y cuál es la solución a ese error. Bien, en este apartado, en Sistema Red, Sistema de Liquidación Directa, hacemos un clic y nos lleva a este apartado. Aquí hemos de hacer un clic sobre Sistema de Liquidación Directa. A continuación hemos de darle a Documentación y por último a Manuales de usuario. En este apartado aparecen todos los manuales que ha publicado Tesorería sobre el sistema de liquidación directa. Bien, en el apartado de procedimiento de la liquidación nos encontramos el fichero que se denomina tratamiento de los errores. Hacemos un clic en esta flechita y nos lo descargamos. Bien, entre los errores que aparecen he mostrado esta pantalla. Aquí en la columna código aparece el número del error que va a recibir la autorización en la respuesta con el error. Y en la columna mensaje de error aparece el literal del error que van a recibir junto con el código del error. Bien, en las dos últimas columnas, en motivo que origina el error y en la solución está cuál es la causa y cuál es la solución. Lo que tienen que ver es qué es lo que dice Tesorería de cuál es el motivo que origina el error, del error, por ejemplo, R9501, y cuál es la solución que plantea o que da como solución a este error. Bien, una vez que hemos detectado cuál es el error, cuál es el problema y cuál es la solución, en algunos casos lo que hemos de hacer es comprobar qué es lo que realmente ha enviado. Porque una cosa es lo que nosotros tenemos informado en el programa de nóminas, en las pantallas que nos aparecen visualmente, y otra cosa es lo que internamente ha generado el programa de nóminas. Comprueben fehacientemente qué es lo que se ha remitido a Tesorería. Entonces aquí les voy a plantear, les voy a mostrar dónde ver ese fichero, antes y después de enviarlo. Pues bien, antes de enviarlo, ustedes pueden saber dónde guarda el programa de nóminas esos ficheros, si acceden a Siltra, a configuración, y dentro de la pestaña de localización de ficheros, busquen ficheros de cotización y en esta ruta, en la que aparezca aquí, es donde el programa de nóminas debe guardar esos ficheros. Pues bien, si antes de enviar el fichero ustedes hacen un clic sobre esta carpeta y ven el fichero, pueden abrirlo y comprobar cuál es lo que realmente qué es lo que están enviando. Bien, una vez que han enviado el fichero, de esa carpeta desaparece. Con lo cual, ¿cómo verlo después de haberlo enviado una vez que hayan recibido la respuesta? Pues lo mismo, nos vamos a configuración, nos vamos a la pestaña de localización de ficheros y en la línea donde pone copias de ficheros de cotización, en esta ruta, en la carpeta copias -medio XCR, ahí está ese fichero. Hagan doble clic sobre ese fichero, ábranlo, está en formato XML y miren realmente qué es lo que han enviado. Si la base que han enviado es la que ustedes creían, si las horas que han enviado son las que ustedes creían, etcétera, etcétera. Bien, ¿cómo configurar Siltra para que se guarden copias de seguridad de los ficheros? Pues bien, entramos en configuración y en la pestaña de aplicación, ya no localización de ficheros, en la pestaña de aplicación, en este apartado que es
proceso de remesas de cotización tienen que tener marcado copias de seguridad de envíos. Si tienen marcado esto, significa que siempre que hagan un envío, en la carpeta que hemos visto anteriormente, copias-medio XCR, se les va a guardar una copia de ese fichero remitido a tesorería. Y lo mismo ocurre con el proceso de remesas de afiliación. Marquen, si no lo tienen, copias de seguridad de afiliación para que cuando hagan un envío de afiliación, altas, bajas, variaciones, tesorería guarde una copia en la carpeta correspondiente. Si esto no lo tienen marcado, por favor, márquenlo. Bien, para saber cómo interpretar un fichero XML, les recomiendo que vean el tutorial de mi página de YouTube, que se denomina Cómo y dónde ver un fichero XML. Es bastante sencillo entender la estructura de este fichero. Bien, el tercer paso es verificar la información que existe en el fichero general de afiliación. ¿Cómo saber lo que Tesorería tiene informado en su base de datos? Ustedes están acostumbrados a solicitar los IDCs. Está bien, pero el IDC no deja de ser una parte de la información que aparece en el fichero general de afiliación. Si acceden a consultas, y dentro de consultas, consulta situación actual del afiliado, podrán comprobar toda la información que Tesorería dispone sobre una persona en su base de datos. Bien, informan en este apartado de consulta situación actual del afiliado, se informa de todos los datos relativos al trabajador en el CCC que ustedes han tenido la incidencia. Y no solamente pueden ver los trabajadores dados de alta, sino también los trabajadores con movimientos previos. Bien, esta es la pantalla que les va a aparecer. Informen el NAF o el identificador de personas físicas, DNI, pasaporte o NIE, dependiendo de qué información tenga Tesorería en la base de datos. A continuación, si esa persona está de alta en más de 2 códigos de cuenta, aquí les aparecerán los diferentes códigos de cuenta. Si no, aparecerá ya directamente esta información. Bien, en esta pantalla aparecen los datos personales de la persona, los datos de la cuenta de cotización y los datos actuales de esa persona. Y aquí tienen una serie de cuadraditos, de enlaces a diferente información. Bien, en cada situación laboral existe la opción de consultar las peculiaridades, las subcontrataciones, las cesiones, las situaciones adicionales y en el régimen agrario además también las jornadas reales. Bien, vamos a ir por pasos. Bien, si enmarcamos el apartado de más TC, más información sobre el tipo de contrato, les aparecerán aquí los datos que ustedes informaron cuando dieron de alta a esta persona en la situación actual. Si además marcamos peculiaridades efectivas, hacemos un clic y le damos a continuar, nos dará la información sobre esas peculiaridades efectivas. Bien, si le damos a continuar, volvemos a la pantalla anterior y si marcamos ahora más PL, más información sobre el periodo de liquidación y le damos a continuar, podemos informar aquí un periodo de liquidación y nos dará, si le damos a continuar, la información relativa a los tramos y a las peculiaridades de cotización de ese tramo en concreto. Hemos visto antes las peculiaridades efectivas en relación no al tramo, sino en relación al contrato de trabajo. Bien, si le damos a continuar y le damos a SAA, situaciones adicionales, al alta, podemos comprobar no solamente la información sobre las vacaciones adicionales informadas, sino también el porcentaje en el caso de que tenga pluriempleo, además de otras cuestiones. Si lo que marcamos es IT del, la IT, el pago delegado o la IT, pago directo, nos dará información no solamente sobre la situación de la IT, sino también si tiene o no carencia y si tiene o no recaída. Bien, por último, una vez que hemos comprobado la información que tiene Tesorería en su base de datos, lo que hay que hacer es remitir nuevamente la liquidación, modificando si procede la información existente previamente en el fichero general de afiliación.
Y recuerden, si la liquidación está confirmada, lo que procede no es remitir un fichero de base, sino lo que procede es remitir un fichero de rectificación. Y recuerden, si han rectificado la liquidación, después se ha de volver a confirmar. Bien, espero que haya sido de su interés y reciban un saludo.